Bueno, vamos a hablar un poquito de... me han encomendado el tema de su Sugamadex en obstetricia. Pero yo creo, y lo platiqué con la doctora Paulina, que antes de hablar de eso, pues tenemos que ver cómo manejamos los bloqueantes. Ya en la mañana tuve una charla, pero tenemos que saber y racionalizar la farmacología de lo que hacemos. Si yo les preguntara qué bloqueo es este, ¿cuántos tienen monitores en sus hospitales? ¿Cuántos utilizan y cuántos me pueden decir qué tipo de medición es este? Tren de 4. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de qué implica un bolo de un bloqueante. Entonces, si eso era un tren de 4, ¿esto qué es? Aquí se ven 4 respuestas con un porcentaje. Bueno, cuando damos un bolo de bloqueante neuromuscular, el que ustedes quieran, la cinética de las drogas sigue exactamente lo mismo que cualquier agente intravenoso que nosotros empleemos. Sea embarazada, sea pediátrico, sea senil, sea obeso, lo que ustedes quieran. Lo importante aquí es que nosotros razonemos siempre la concentración en plasma con la concentración en sitio efecto. Esto que ven ustedes es una simulación de un bolo de rocuronio. Aquí van a ver, porque lo vamos a estar viendo toda la charla, sitio efector son 3000, ¿sí? O 3.3 microgramos por mililitro, o casi los 2900 nanogramos por mililitro en plasma, sitio efecto, vean ustedes. Y aquí les puse yo 3 flechitas a propósito, para que ustedes se percataran qué tan empapados estamos o no del bloqueante neuromuscular. El doctor Fuchs, un doctor francés, desde hace algunos años clasificó, independientemente de despolarizantes, no despolarizantes, de acción intermedia, benzilizoquinolínicos, etcétera, en bloqueo intenso, bloqueo profundo y bloqueo moderado. Y prácticamente todos los medicamentos bloqueantes neuromusculares siguen esa cinética. Primero hacen un bloqueo intenso, que es cuando intubamos, ¿no? Después estamos con un bloqueo profundo, que se empieza a recuperar las cuentas posttetánicas, que esa era la primera diapositiva que les mostré, pero no hay una respuesta al TOF. Cuando damos un inicio del bloqueo intenso, cuando intubamos un paciente en los primeros 3, 4, 5 minutos, dependiendo de la vida media del relajante, los pacientes no tienen ni respuesta a la cuenta posttetánica ni respuesta al tren de 4. Posteriormente, como se recordarán, va cayendo mi concentración en plasma y en sitio efecto, y empiezo a tener una cuenta posttetánica, o 2, o 3, o 4. Posteriormente aparece una cuenta del tren de 4, que de alguna manera me puede dar una idea de qué tan profundo tengo yo la intensidad del bloqueo que estoy manejando. Y esto es importante porque va a hacer interacciones cinéticas y dinámicas para que de alguna manera yo entienda qué hago. Entonces yo les decía, damos un bloqueo intenso, se los puse en rojo, un bloqueo profundo, perdón, un bloqueo intenso y después un bloqueo moderado. ¿Y esto qué implicaciones clínicas puede tener en lo que yo hago? Bueno, pues es cuando yo intubo y esto es cuando yo recupero al paciente, pero el plano de anestesia quirúrgica es exactamente el mismo en todos los pacientes. Debemos de recordar que la mayoría de los casos que nosotros manejamos son pacientes de alto riesgo para cirugía de alto riesgo, y por ende la paciente obstétrica es una paciente de alto riesgo para cirugía de alto riesgo, ¿ok? Entonces quiero que vean desde dónde podemos extender un bloqueo profundo, o sea, prácticamente cuando se empieza a recuperar después del intenso, y puede estar encimado con las cuentas posttetánicas que nosotros vayamos manejando. Entonces, si yo les preguntara qué profundidad de bloqueo requerimos, pues es un bloqueo profundo, me va a dar unas buenas condiciones de relajación, va a estar bien expuesto el campo quirúrgico, el paciente teóricamente va a tener inmovilidad, pero no por el bloqueante, tengo que tener una técnica anestésica que me ayude a que el paciente tenga inmovilidad, y yo lo único que voy a hacer, voy a permitir que ese paciente esté quieto, se ventile. Puedo tener la flexibilidad en la duración del agente porque yo sé dónde estoy parado, y un efecto predecible, saber cuándo el paciente va a recuperarse o no. Cuando nosotros los anestesiólogos trabajamos con los cirujanos, pues prácticamente tenemos un área de borderline donde nos interesa la anestesia adecuada y la inmovilidad. Y a nosotros nos interesan todas estas cosas, ¿no? Intubarlo, ventilarlo, la relajación, muchas veces ahora con las cirugías laparoscópicas, las presiones de cavidades, etcétera. Y al cirujano le interesa que no se mueva,
que tenga una extubación rápida, que no tenga eventos adversos, y prácticamente nosotros estamos aquí en esta línea fronteriza con ellos. ¿Por qué tenemos que razonar? A veces decimos, bueno, no voy a poner relajante porque no lo amerita, es mucho riesgo para la paciente, el pretexto que ustedes me den. Estas son las consecuencias: un hematoma de cuerdas, lesiones de las cuerdas, espasmos, parálisis de cuerdas, y esto tiene efectos más deleterios de lo que nos interesa en un momento dado. O también lo que nos sucede a diario, tenemos a veces en nuestros quirófanos pues intubaciones de urgencia, que tenemos que tener al paciente pues prácticamente con una buena relajación, y si hablamos ya de para hacer cirugías abiertas, pues con mayor razón, ¿no? Para que el cirujano tenga un buen campo quirúrgico. Y si a esto le agregamos la gran incidencia que tienen ahora las cirugías laparoscópicas, donde es muy importante que nosotros estemos manejando presiones intracavitarias adecuadas para minimizar efectos deleterios por los datos de síndrome de hipertensión intraabdominal, pues esto ya nos hace razonar hasta dónde voy a profundizar el bloqueo. O le doy un bolo inicial y me lo llevo toda la cirugía, o le doy 2 bolos, o le doy la mitad a los 30 minutos, o le pongo la tercera parte, o lo que me dé la gana. Pero yo les estoy diciendo que podemos partir desde un bloqueo profundo, que es el inicial, luego un bloqueo intenso, un bloqueo profundo y después un bloqueo moderado. ¿Por qué? Porque como en todos los pacientes que nosotros manejamos, corremos el riesgo de tener una parálisis residual, que es la complicación más común cuando manejamos bloqueantes neuromusculares. Esto nos va a aumentar el riesgo de eventos respiratorios críticos en el postoperatorio. Y si nosotros recordamos que la paciente embarazada tiene problema de vía aérea, ¿sí?, entonces vamos a ver que esta paciente, pues a mí me interesaría recuperarla prácticamente al 100%. Generalmente nos basamos en las pruebas clínicas de rutina. Pocos de nosotros hacemos las mediciones del TOF. Y esto es importante porque me va a permitir hacer un monitoreo objetivo y saber qué tan profundo puedo yo tener a mi paciente o no. Lo primero, pues que recuerden qué dosis y qué relajante, eso pues no me voy a detener porque aquí todos son expertos. Y aquí, por ejemplo, este artículo del año 2002 es una estupenda revisión del doctor Naguib, que él hizo mucho con el cisatracurio, donde él habla prácticamente de cómo es el mecanismo mediante el cual se lleva a cabo en la placa neuromuscular toda la transmisión y recuperación de acetilcolina para la intensidad o profundidad del bloqueo. Hay trabajos clásicos que nos hablan que cuánto bloqueante neuromuscular requiero yo para que pueda ser utilizado y tener el efecto clínico que me interesa. Desde que apareció el curare y se daban las anestesias con puro gas, se mostró un incremento en las muertes en cirugía, quizás asociado a lo que ellos no interpretaban como parálisis residual, pero seguramente era lo que sucedía. En el 49 aparece la succinilcolina y es la punta de batalla para todas las cirugías, todas las anestesias generales. Sin embargo, se reconocen efectos deleterios. Cuando comparamos nosotros una dosis efectiva 95 de cualquiera de estos relajantes, succi, de los aminoesteroideos o de las bencilisoquinolínicas, vean ustedes cómo mi tiempo de inicio de acción es prácticamente muy diferente en cada uno de ellos, dependiendo la droga que esté usando. Si utilizo succinilcolina, vean ustedes que es la que más rápido alcanza una concentración específica, pero si yo aumento esta dosis efectiva 95, permito que el rocuronio, de alguna manera, nos permita hacer una intubación de secuencia rápida, dando no una dosis efectiva, sino 2 dosis efectivas 95 que vamos a hablar. Hay muchos trabajos que ustedes pueden revisar en relación a bloqueantes neuromusculares, donde ustedes pueden ver aquí comparan succinilcolina contra rocuronio, pero vean ustedes las dosis 1 miligramo de succinilcolina contra 2 dosis efectivas 95 del rocuronio para hacer una intubación de secuencia rápida. Y ellos en terapia intensiva encuentran prácticamente el mismo inicio de acción, midiéndolo. Vean ustedes las condiciones para intubar, prácticamente excelente con las dos técnicas, y la incidencia de efectos adversos es muy limitada. Pero hay algo que sí nos debe de llamar la atención, y esto sucede con todos los bloqueantes neuromusculares. Este trabajo, que es un trabajo clásico del doctor Devane, que nos habla de la parálisis residual en las unidades de cuidados posanestésicos después de una sola dosis para intubar pacientes, marcó el hito en mucho de lo que nosotros hacemos para ver qué sucede en una recuperación espontánea. Si ustedes ven aquí con rojo, me permití ponerles
lo que se acepta como una recuperación adecuada, el 90% para arriba. Y vean ustedes que utilizando rocuronio, atracurio o becuronio, un gran porcentaje de nuestros pacientes quedan abajo. Y esto es con una sola dosis. A veces yo le doy 2 o le doy 3. Y vean ustedes que aquí hay pacientes que tienen 400 minutos, 350 minutos, ¿sí? Vean ustedes aquí pacientes con 200 minutos después de un solo bolo. ¿Qué nos habla de esto? Variabilidad farmacocinética interindividual. No todos vamos a responder igual a las drogas que teóricamente damos. Entonces, el relajante neuromuscular ideal que nosotros creemos que existe o que está, pues no es tal, porque tendría que tener prácticamente todas estas características, tener metabolitos inactivos, ¿sí? Una reversión rápida y sabemos que muchos de ellos tardan en recuperarse. Sin embargo, cuando tenemos que hacer intubaciones de secuencia rápida, ¿qué hacemos? En muchos hospitales ya una succinilcolina o está contraindicada. Entonces damos prácticamente un bolo inicial entre 1.5, 2, 3 o hasta 4 dosis efectivas 95. Y luego damos un bolo subsecuente basados en ¿qué? En tiempo, ¿no? Ya son 40 minutos, media hora, será lo correcto. Luego estoy mostrando que hay pacientes que tienen 400 minutos. Si yo lo monitorizo, quizá tengo una impresión objetiva más especial y más directa del efecto clínico que estoy viendo. Vamos a dar altas dosis, se pueden usar las técnicas de cebamiento que se usaban antes, en la paciente obstétrica, al menos cuando yo fui residente las usábamos, o a veces las dosis de temporarización. Dosis iniciales, 3 o 4 dosis efectivas 95 para que nos bloqueara prácticamente el tiempo de la cirugía. Nos íbamos prácticamente a la 1.5, 2 veces la dosis. El cebamiento se daba un 10% de la dosis subparalizante y después con la inducción se trataba de dar el resto de la dosis, pero los pacientes tenían debilidad neuromuscular, diplopia y a veces tenían problemas de ventilación. La otra técnica que prácticamente manejamos mucho tiempo era, sabíamos que tardaba 3, 4 minutos de empezar a hacer el efecto del bloqueante neuromuscular y dábamos la dosis de curarizante previo a la inducción, 3 o 4 minutos, y entonces estos pacientes pues obviamente se sentían un poquito inquietos porque algunos dejaban de respirar y de ventilar mucho más rápido después de que nosotros le administrábamos esa dosis. Si yo les preguntara cuál es el bolo inicial de cisatracurio, ustedes van a decir, pues sí son 100, ¿no? 80 o 100 microgramos, pero para eso yo tengo que alcanzar una concentración plasmática en función de si quiero una dosis efectiva 95, quiero 2, quiero 4, quiero 8 dosis, vean ustedes incluso las dosis hasta dónde van. Y muchas dosis de estas de cisatracurio, como sabemos que tiene un metabolismo prácticamente plasmático, pues lo dábamos entre este rango de 2 y 4 dosis para que nos durara el tiempo específico que a mí me interesaba. Sin embargo, ¿qué sucede hablando farmacocinéticamente? Yo doy el bolo inicial, vean ustedes aquí un bolo de 150 microgramos, que son 3 dosis efectivas 95. Vean mi concentración en plasma, está en 1.5 microgramos por mililitro, y vean que mi concentración en sitio efecto alcanza el 0.6, 0.58, prácticamente a los 4 minutos. Quiere decir que yo voy a alcanzar el efecto de la ventana terapéutica de ese bloqueante neuromuscular casi a los 4 minutos. Pero si yo quiero hacer una técnica de cebamiento y le pongo 4 dosis, por una técnica de una dosis mucho mayor, vean ustedes que al incrementar una dosis efectiva 95 el efecto lo puedo tener en 2 minutos. Me suena muy lógico, ¿no? Porque aquí mi concentración en plasma estoy en 2.5, que es casi un microgramo más de la dosis anterior que yo estaba dando. Pero quiero que se fijen en el aplanamiento de la curva de la concentración en sitio efecto. Esta curva plana nos habla del efecto meseta que puede tener durante prácticamente a lo mejor 400 minutos. Y aunque tenga un metabolismo de tipo plasmático, quizás no baje esta ventana terapéutica dependiendo de las características del paciente. Y si nosotros hablamos de la paciente femenino, paciente embarazada y paciente obesa, generalmente nos vamos en kilogramos de peso, ¿no? ¿Pero qué peso usamos? ¿El ideal? ¿El índice de masa magra corregida? Y aquí ven ustedes, hay trabajos que comparan utilizando el índice de masa corporal arriba de 40 contra una dosis dosis de peso ideal de 20-24, y en este trabajo concluyen que aunque se hace el ajuste, muchos de estos pacientes tienen parálisis residual por ser obesos.
Y la paciente obesa, la paciente embarazada, pues es una paciente que tiene algo de sobrepeso. Si usamos nosotros rocuronio, vean ustedes lo que yo les comentaba. Estas serían mis dos dosis efectivas 95 que me hablan de la posibilidad de hacer una intubación de secuencia rápida, ¿sí? Y yo puedo ir hasta 4 dosis efectiva 95 cuando quiero hacer quizás intubaciones de secuencia rápida en pacientes obesos, cuando yo tengo los dispositivos. Sin embargo, también por aquí hay otra cosa que nos brinca, ¿no? Hay trabajos ya clásicos y viejos que nos hablan que la mejor manera de ir ajustando la dosificación del bloqueante neuromuscular es medir la respuesta de una manera objetiva y, por otra parte, que nosotros podamos dar una perfusión intravenosa. Yo doy un bolo inicial, llego a mi ventana terapéutica, la mantengo y en lugar de dar 1, 2, 3 o 4 bolos, pues yo voy a estar aplicándole al paciente lo que el mismo paciente va aclarando en función de las drogas. Y podemos hacer soluciones donde pongamos el bloqueante neuromuscular, el agente hipnótico y dar anestesias como ustedes quieran, el tiempo que quieran. Si dan perfusiones, aquí están, hay que ajustar los valores cinéticos, ver la respuesta clínica, entender la variabilidad farmacocinética de cada uno de ellos y obviamente esto me va a dar la predicibilidad porque yo voy a saber estoy con un bloqueo intenso, con un bloqueo profundo o con un bloqueo moderado. ¿Y por qué es importante? Porque ustedes pueden leer cualquier libro de texto y aquí les habla, fíjense, dosis efectivas 95, las dosis para intubación, esto viene en cualquier libro, y una técnica de infusión si ustedes lo requieren. Hay tablas en muchos hospitales donde ustedes ya tienen incluso cuál es mi dosis inicial, cuál es la dosis que yo puedo utilizar, el mantenimiento en función de peso, de kilo, etcétera. Sin embargo, yo quiero ponerles una cosa clara, todo es farmacología. Si ustedes ven aquí los parámetros cinéticos de los bloqueantes neuromusculares que usamos más comúnmente, quiero que vean. Cisatracurio se aclara 4.6 mililitros por kilo por minuto. ¿Alguien recuerda cuánto se aclara el propofol? 30. ¿Alguien recuerda cuánto se aclara, por ejemplo, el tiopental? A 12. Entonces vean que estos no se mueven muy lento y este es uno de los factores detonantes que nos debe hacer pensar que los pacientes pueden tener parálisis residual después de un bolo o que demos 2 o 3 o 4 bolos subsecuentes. Si ustedes quieren dar cisatracurio en perfusión continua, pues pueden hacer cálculos matemáticos y hacer sus infusiones a 1.4, 3, 3.5 dependiendo, ¿sí? Y hay trabajos que nos marcan comparando los altos bolos de cisatracurio contra las infusiones de cisatracurio y en estos trabajos, que son para pacientes de cirugía cardíaca, ellos llegan a la conclusión que cuando se utilizan altas dosis en bolo hay mayor incidencia de parálisis residual que cuando el paciente está manejado por una perfusión continua, cosa que va de acuerdo a la tasa de perfusión que yo les decía en función de la tasa de clearance que tengan. Si tiene el bloqueante neuromuscular, si hablamos de qué concentración requiero yo, ¿sí? Esto es en microgramos, si hablo yo de qué concentración requiero yo para alcanzar a 300, a 600 o 900, el efecto clínico que busco son 1.25 microgramos por kilo y si lo convierto a nanogramos serían 1250. Entonces, hay trabajos también que ya nos marcan la posibilidad de usar equipos de TCI, que son equipos de infusión controlada por objetivo, incluso para bloqueantes neuromusculares. Y este es uno donde ya se habla de TCI, haciendo un circuito cerrado con la medición de un TOF, viendo la respuesta y midiendo el efecto clínico que me interesa. Pero si a ustedes les interesa esto de los bloqueantes, yo les recomiendo mucho este programa, no lo vendo ni nada, está en los teléfonos celulares y en las aplicaciones de apps. Vamos a simular un paciente con rocuronio. Si yo a este paciente con esta somatometría le voy a dar rocuronio de 10 microgramos por mililitro a una dosis de 600, ¿qué voy a tener? Yo tengo este comportamiento, fíjense, aquí está mi efecto clínico, este es el 100%, o sea, 0 de respuesta, y aquí se empieza a recuperar a los 30-40 minutos, recordando que este es un simulador. Yo doy mi bolo inicial y fíjense cómo alcanzo yo mi concentración prácticamente a 3.6 a 4 cuando estoy con un bloqueo intenso. Aquí es cuando yo intubo al paciente, aquí es cuando el cirujano empieza la cirugía, aquí es cuando le ponen la sonda de Foley y aquí es cuando lo lavan. El paciente no debe tener prácticamente ninguna respuesta y quiero que vean ustedes cuáles son las concentraciones de rocuronio, 3.6 miligramos o 3.683 microgramos para alcanzar esto, donde yo no tengo ninguna respuesta, ni PTC ni tren de 4.
Si yo dejo que ese bolo vaya declinando en función del tiempo, ¿qué voy a tener? Voy a tener un bloqueo profundo, va a bajar mi concentración en sitio efectivo de 2000 a 9000, vean ustedes, empieza a haber una aparición aquí de mi respuesta del PTC y posteriormente de mi tren de 4, y esto de alguna manera me hace entender en qué parte del bloqueo me encuentro. Bloqueo profundo, aquí lo ven, y el bloqueo moderado. Si yo después del bolo inicial administro o me interesa dar una perfusión en algún tipo de cirugía grande y le doy a 5.1, vean, la cinética de mi bolo me va a decir, ok, aquí a 1300 que estás con un bloqueo profundo, yo puedo mantener esta concentración con una perfusión, yo lo voy a mantener. Si ustedes ven la rayita blanca, esta rayita blanca es lo que me está midiendo prácticamente la concentración en el sitio efecto que yo estoy tratando de mantener en relación al paciente que a mí me interese. ¿Sí? Bueno. Dios, a ver, ahí está. Ok. Entonces, cuando yo cierro la perfusión, vean ustedes cómo viene mi tiempo de recuperación, y de 568 voy a 220 y ese paciente seguramente ya no debe de tener ningún efecto de parálisis residual, y ese paciente yo lo puedo enviar a la unidad de cuidados posanestésicos o recuperación sin ningún problema. Lo importante es que los criterios para ajustar el valor del bloqueo neuromuscular han cambiado. En 1981 se consideraba hasta de 0.7 y en la tendencia actual es irse al 100%. Si yo encuentro al paciente con un 100% de su función neuromuscular, lo ideal es que después de que yo le dé la anestesia, ese paciente tenga recuperado el 100%, cosa que ha sido muy difícil por lo que yo les comentaba de la farmacología de muchos de estos agentes bloqueantes neuromusculares. Pero sin embargo, lo que hacemos tradicionalmente, nos vamos con las pruebas clínicas. Y en este trabajo el doctor Camus, ustedes vean, al sacar la lengua, que le pedimos al paciente que nos agarre la mano, que levante la cabeza, que tenga un poquito de debilidad, que levante la pierna, ninguno de estos valores llega al 0.6 o al 60% de recuperación. Quiere decir que yo aquí tengo casi un 40% de riesgo de que ese paciente me va a hacer un evento adverso por no tomar en cuenta la parálisis residual a la salida. En anestesia, ¿qué ha habido? Bueno, cambios de aparición de drogas y de sustancias y de elementos y de tendencias y de modas y de lo que ustedes quieran llamar, utilizando en la actualidad las famosas ciclodextrinas, y muchos de estos medicamentos viejos y tradicionales, lo único que han hecho ha sido buscar el levógiro o el dextrógiro de ellos para que de alguna manera se vayan optimizando algunos de estos medicamentos que han demostrado tener ciertas características diferentes, mejores de los que tienen. Propofol hidrosoluble y por acá el Sugamadex, que el Sugamadex pues viene siendo una ciclodextrina en la cual fue modificada su centro por radicales oxidrilo, vean ustedes, que permite tener una fijación específica para los bloqueantes neuromusculares de tipo aminoesteroideos. ¿Y qué es lo que hace la molécula? No hace ninguna cosa maravillosa, ni farmacocinéticamente nada, más que es una reacción química que se fija al bloqueante neuromuscular rocuronio, lo atrapa, lo encapsula, circula con él todo el tiempo que tiene de vida media, impidiéndole que se capte o que se adapte al receptor neuromuscular donde se lleva a cabo la transmisión neuromuscular. Eso es lo que sucede. Se encapsula y este complejo rocuronio Sugamadex circula 12, 24 horas hasta que es excretado prácticamente por vía renal. A quien le interese está esta revisión del año 2007, que es uno de los artículos de hecho Anestesia Analgesia le dedicó esa revista completa, porque vienen todos los estudios desde dónde nace Sugamadex hasta dónde se empiezan a utilizar ya en la práctica habitual de la anestesiología. Acuérdense que apareció en el mercado prácticamente 2006. La farmacocinética, pues como muchas de nuestras drogas, ¿no? Tricompartamental, tiene una tasa de eliminación de 1.8, 2.8 horas. Vean ustedes que el 96% se excreta por la orina, 95% de esto puede ser atribuible a Bridion, que no se modifique, pero mucho de ello va pegado a la molécula de rocuronio. Disminuye esa concentración plasmática de bloqueante neuromuscular libre que podamos tener después de 1, de 2 o de 3 bolos o después de una perfusión, ¿sí? Aumenta el complejo rocuronio Sugamadex y de alguna manera permite que se excrete en más de 24 horas el 90% de aquel. Entonces, si yo sé
que aquí tengo un bloqueo intenso con una gran cantidad de moléculas de relajante. Aquí estas moléculas, en función de la cinética del bolo, está declinando y aquí prácticamente yo puedo medir la respuesta con un TOF de porcentaje de 0 a 100, pues yo puedo darme una idea dónde estoy para revertir el efecto. ¿Y cuáles serían las sugerencias? Bueno, las sugerencias son que si ustedes están con un bloqueo profundo, que es el que usamos, se administre su Gamadex a 4 miligramos por kilo de peso real. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque de peso real, 4 miligramos por kilo. Si están con un bloqueo moderado, donde ustedes tienen la respuesta del tren de 4, un porcentaje de 2% al 80%, pueden utilizar a 2. Entonces aquí vean cómo tenemos los trenes de 4, aquí damos rocuronio, ¿sí? Se ve que se pierde prácticamente la cuenta postetánica y el tren de 4, vemos el aplanamiento y vemos que después de cuando empieza a existir datos de un bloqueo profundo, aquí aparece, si nosotros podemos dar Pridion, su Gamadex, y vamos a ver que en un tiempo mucho más corto voy a tener la recuperación que cuando yo utilizo neostigmina a 50 microgramos por kilo. Se ha visto también que tiene el mismo efecto con becuronio, vean ustedes la misma tendencia, cae después del bolo que yo doy, la duración de mi bolo en relación a la respuesta clínica que yo espero, vemos aquí se administra neostigmina y vean que la recuperación se alcanza, pero es mucho más lenta que este grupo de pacientes que son manejados con Pridion. Si lo comparamos con a la administración de neostigmina, vean ustedes en tiempo son casi 20 minutos de diferencia en cuestión de que yo tengo que tener al menos una base de las respuestas al tren de 4. Otra cosa, cuando se utilizan rocuronio a 4 dosis efectiva 95, que era lo que yo les he mencionado, de 1.2 miligramos por kilo para intubación de secuencia rápida, comparado con succinilcolina, ha demostrado la administración de su Gamadex que incluso a 16 miligramos puede, en cuestión de 3-4 minutos, revertir el efecto del bloqueante neuromuscular comparado con la succinilcolina, que a veces son 7 o 10. En el peor de los escenarios que podemos tener de no ventilo, no puedo respirar. Por otro lado, también se ha visto que, como le digo que es una ciclodextrina, no tiene prácticamente ninguna injerencia en la técnica anestésica que se está utilizando, y en este trabajo donde comparan inhalados con técnicas intravenosas se ha visto que no tiene prácticamente ninguna tendencia hacia tener modificaciones en relación si fue inhalada o si fue intravenosa. Tradicionalmente, cuando damos una paciente obstétrica o una paciente ginecológica para anestesia y damos bloqueante neuromuscular, ¿qué esperamos? Yo les puedo asegurar que la mayoría de nosotros esperamos una recuperación espontánea, ¿no? Y cuando no, nos vamos por neostigmina, pero tenemos que ser muy juiciosos porque les digo que es un paciente de alto riesgo y cirugía de alto riesgo, y en el último de los casos, pues quizás contemos con su Gamadex. Nos gustaría mucho que nuestros pacientes, incluso las embarazadas, pues estuvieran así nada más con la pancita de esta señora, y en lugar de hacer eso, diéramos una sola dosis, el medicamento se eliminara y con esto nosotros pudiéramos tener cualquier tipo de paciente que manejemos. Pero tenemos que recordar que somos un país de viejos, país de gordos, país con una mayor esperanza de vida y más niños. Entonces, ¿qué sucede? Día tras día en nuestros hospitales tenemos pacientes de alto riesgo, con cirugía de alto riesgo. Este es el doctor Eduardo Zárate de Colombia, que nos ha permitido tomar algunas de sus diapositivas para hablar que en algunos pacientes puede haber contraindicación del anticolinesterásico y del anticolinérgico. Y yo lo que requiero es que a la salida tenga una absoluta eficacia de la reversión. ¿Por qué? Porque ustedes ven que día tras día estamos teniendo más obesos, más SAOS, más cirugía cardíaca, más pulmonar, más ancianos, aquí me faltó pediátricos, pacientes con trastornos neuromusculares, con desequilibrios hidroelectrolíticos, con disfunciones autonómicas, ¿sí? Y obviamente hacemos más cirugía de obesidad, más neurocirugía, más cirugía torácica, más cirugía de urgencia, y todas esas entidades que les enumeré las puede tener la paciente embarazada. Entonces, puede ser una buena alternativa el hecho de que nosotros razonemos un poquito la cinética del bloqueante neuromuscular para emplearlo. Esto pues me lo voy a pasar un poquito rápido porque esto es prácticamente un paciente que está con una respuesta de 2 en el PTC. Vean ustedes, tiene dos cuentas postetánicas. Es un paciente con un bloqueo profundo para una cirugía de neuralgia trigémino. Esta es la monitorización que ya se puede hacer con algunos de estos tipos de monitores, que ustedes los adaptan a sus equipos de cómputo y van ustedes valorando todo el tiempo de la cirugía. Aquí van los bolos subsecuentes, ¿sí? Desde que yo empiezo, cómo se va
comportando el paciente, y vean ustedes la respuesta del 1, 2, 3, de los 4 TOF, cómo tiene diferente intensidad en función de la respuesta clínica que yo quiero. Podemos hacer un monitoreo extenso, si tenemos un monitoreo cerebral y podemos dar una perfusión de rocuronio, remifentanilo y propofol, pues yo puedo estar ajustando mis ventanas terapéuticas donde yo quiera, porque yo puedo estar monitorizando mi respuesta clínica en el paciente. Y aquí, ¿qué tipo de bloqueo tendré aquí? ¿Profundo o moderado? Con 26%. Tengo moderado, ¿no? Que ya el paciente está prácticamente eliminando y vemos que ya se está empezando a acercar, ¿sí?, a prácticamente un 30% que ya nos indica que ese paciente se está recuperando independientemente de la ventana terapéutica que yo tenga. Aquí ya el paciente estaba con 32, fueron prácticamente a los 274 minutos. Y vean ustedes aquí la intensidad de mis respuestas del tren de 4, cómo se van viendo. Y aquí vean ustedes los bolos subsecuentes que le fuimos poniendo en función del tiempo de la respuesta quirúrgica que nos interesaba. El paciente se puede extubar prácticamente sin problema. Después de casi 4 horas de cirugía, el paciente se extuba prácticamente solo. ¿Sí? Ahí está el paciente. Tranquilo, Pablo. Y ya está. Ahora, nosotros tenemos que considerar que nuestros pacientes son de alto riesgo y son cirugías de alto riesgo, y el paciente obstétrica más aún. Entonces, estamos viendo que si yo tengo un bloqueo neuromuscular profundo, pues yo le puedo administrar su Gamadex a 4 miligramos por kilo. Si yo tengo un bloqueo moderado, le puedo dar a 2, pero yo tengo por ahí la posibilidad de utilizar neostigmina todavía en relación de las concentraciones que a mí me interesarán tener. La importancia de eso es esto: si yo tengo un paciente con un bloqueo neuromuscular profundo, pues lo ideal sería que yo lo revierta con su Gamadex y quizás yo tenga el tratamiento adecuado de ese paciente. Pero si yo tengo un paciente con un bloqueo neuromuscular profundo y le utilizo neostigmina o espero la reversión espontánea, pues quizás ese paciente lo tenga yo con un cierto riesgo de parálisis residual. Si yo tengo un paciente de alto riesgo, como es la obstétrica, para una cirugía de alto riesgo y me interesa que esa paciente recupere su función neuromuscular al 100%, pues quizá lo más adecuado sea la asociación del complejo rocuronio su Gamadex en lugar de la reversión con acetilcolina. Aquí quiero que vean otro caso, y sí se los voy a dejar por un momentito más. Quiero que vean esta paciente, no tiene TOF, tiene una respuesta, una cuenta posttetánica. Ese es un bloqueo profundo. Es una paciente obesa, quizás no la embarazada que me pidieron, pero es una paciente con 83 kilos de peso, con 1,60, ¿sí?, a la cual le dieron una dosis de rocuronio de 40 miligramos. La cirugía duró 45 minutos y después de que terminó la cirugía, se le da una dosis de su Gamadex de 200 miligramos para esta paciente, que para este peso viene siendo 2.3 miligramos por kilo. Entonces lo dejé correr a propósito porque quiero que vean que cada que se estimula aquí la respuesta al tren de 4, vemos cómo la respuesta de mi abductor del pulgar está prácticamente fija. Aquí ya le habíamos pasado el Sugamadex y pues eran los primeros casos que yo veía y llevábamos un minuto y pues yo decía, pues esto no sirve, me están tomando el pelo, ya más no se puede. Pero vean ustedes la respuesta al minuto, a los 2 minutos, a los 3 minutos. Y quiero que se percaten aquí, cada vez que esto se estimula, tiene que haber una respuesta del abductor del pulgar. Llevábamos un minuto de haber administrado la dosis de reversión del Sugamadex. Esto nos habla también de variabilidad farmacocinética interindividual. Entonces se apreciaron una respuesta y prácticamente estamos hablando de un bloqueo profundo. Yo no tengo una recuperación adecuada como para poder extubar a esa paciente a pesar de que ya habían terminado la cirugía. Seguimos aquí al minuto, aquí se corrió cada 20 segundos y vean ustedes la respuesta, seguía siendo una respuesta de un bloqueo profundo que para una paciente de 50 años con este peso, habiéndole dado 40 miligramos de rocuronio, pues era para que ya esa señora hubiera movido de cierta manera ese bloqueante neuromuscular. Pero vean ustedes cómo aquí incluso a los 2 minutos yo sigo con cuentas postetánicas de 1, de 2, ni siquiera llego al valor del tren de 4, ¿sí? Y aquí sí, vean una respuesta que es un poquito más fuerte. Llevo 2 minutos de haber administrado el bloqueante, el Sugamadex, perdón, para revertir el bloqueante neuromuscular, y quiero que vean cómo la respuesta después de esto empieza, ¿sí?,
a ir mejorando. Ahorita van a ver prácticamente cómo mi abductor del pulgar empieza a manifestarse, que hay una recuperación franca y que de este bloqueo profundo, que si yo no lo hubiera tenido ahí lo veo, fíjense cómo me brinca un 41% a los 2 minutos y a los 8 minutos ese paciente lo tengo con el 100% de la recuperación de su respuesta neuromuscular. ¿Y esto qué me habla? Que ese paciente no va a tener ningún efecto ventilatorio asociado a el bloqueante neuromuscular. Fíjense, 94. Cuando los estándares me dicen que yo lo puedo extubar al 90%, esta paciente está recuperada al 100% a los 3 minutos. Entonces realmente, vean ustedes la fuerza de la respuesta y realmente es algo que llama la atención. ¿Influye en la economía de lo que hacemos? Claro, claro. Hay que ver si es una ventaja real para el paciente, no hacer dispendio, ajustarlo y adecuarlo en los hospitales donde nosotros lo tengamos. Sabemos que el antagonismo tiene sus complicaciones cuando nosotros no lo manejamos de la mejor manera. Entonces el bloqueo neuromuscular profundo es un bloqueo que yo utilizo todos los días para la cesárea, para el apéndice, para la laparoscópica, para lo que ustedes quieran, y de alguna manera me va a mejorar la intubación y las condiciones quirúrgicas, me reduce el riesgo de lesión de las cuerdas vocales, me limita movimientos involuntarios, me permite manejar presiones intracavitarias más bajas de lo que me pide el cirujano y me minimiza el riesgo de tener una parálisis residual a la salida. Podemos usarlo, como les dije, incluso en perfusiones, y día tras día que vienen más innovaciones en cirugía, la cirugía robótica es uno de los sitios donde más se usa. Ya para terminar, estamos hablando mucho de la anestesia adecuada, no del estado anestésico, eso ya pasó. Estamos hablando de anestesia adecuada multimodal, donde hacemos una combinación opioides con anestesios, con anestésicos regionales, la hipnosis, pues con lo que ustedes tengan, inhalados, barbitúricos, benzodiazepinas, la parálisis neuromuscular con bloqueantes neuromusculares. Y si yo puedo de alguna manera utilizar implementos intravenosos que me funcionen y tener un monitoreo cerebral y un monitoreo de un TOF, yo puedo ir cerrando todo esto y hacer esta anestesia multimodal agregando dexmedetomidina, agonistas alfa-2, ketamina, sulfato de magnesio, lidocaína, lo que ustedes tengan. O sea, la cuestión es que nosotros hagamos un proceso completo de una adecuada anestesia multimodal. A veces podemos nosotros hacer esto. Vean ustedes, paciente obeso con el modelo de Sepúlveda para un modelo alomérico de puro paciente obeso, que lo hicieron ellos, un TCI, remifentanilo a 7 nanogramos por mililitro, dexmedetomidina en una perfusión de 0.400 de microgramo kilo hora, y dar mis bolos subsecuentes de rocuronio, siempre y cuando yo vea que están operando a mi paciente, yo pueda tener la posibilidad de monitorizar mi respuesta. Y vean ustedes, 0 respuesta, tengo este paciente con un bloqueo intenso después de haberlo intubado. Y si además yo puedo monitorizar cerebralmente, pues yo puedo darme el lujo de saber dónde diablos estoy parado en la ventana terapéutica. Recordemos también que las exigencias de los cirujanos es algo que nos preocupa mucho y a veces nos piden eso. Para concluir, nada más les recuerdo, piensen en esta curva que les estoy poniendo y nada más 2 segundos. Vean ustedes, un paciente que está en su periodo basal y que no ha tenido manejo de bloqueante neuromuscular, vean ustedes cómo se encuentra en el espacio retropalatino y el retrolingual. Cuando yo a ese paciente lo tengo con 0.5, vean esa disminución. Y si ese paciente tiene edema, tiene un cuello largo, tiene un cuello corto, vamos a tener mucho más problema en lo que hacemos. Recordemos que la neostigmina pues ya tiene sus añitos, es una opción y es una manera de que nosotros veamos que esto puede ir mejorando. Esto es controversial, va a haber gente que diga que sí, va a haber gente que a mí que me importa, pero nuestra especialidad es de las más controversiales. Lo único que les quiero decir, querido pasado, gracias por todo lo que me enseñaste y futuro ahí te voy, hay que ver qué viene y hay que estar actualizado con lo que sigue. Muchas gracias.